Los 15 momentos más importantes del 2022. Hola, es hora de realizar un recuento de momentos o eventos que marcaron este año. Aclaro que esta es mi opinión personal, así que comencemos. ¿15? La presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, acaba de aterrizar en Taiwán. Pelosi en Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó a la isla de Taiwán el día 3 de agosto. Aunque su visita fue muy corta, produjo un caos entre China y los Estados Unidos. China prometió represalias y realizaron maniobras militares en las costas de Taiwán, pero al final no hubo nada. 14. Lo que viene es un cambio de verdad. Gana Petro. Por primera vez, Colombia tiene un presidente de izquierda. El candidato del partido Colombia Humana ganó por 50% ante Rodolfo Hernández Suárez, del partido La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que sacó un 47%. Este es un hecho histórico para ese país, porque siempre se ha considerado a Colombia como un país conservador. Aunque el señor Petro prometió varias cosas que se pueden considerar populistas, espero realmente que su mandato traiga paz y prosperidad al pueblo colombiano. 13. Luis Inácio Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil. Lula vuelve al poder. Si las elecciones en Colombia fueron históricas, Brasil no tiene nada que envidiar, porque fueron las elecciones más reñidas del país, donde el pueblo debía escoger entre seguir con el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, o darle de nuevo el poder del ejecutivo al hombre acusado de corrupción, o sea Lula. Aunque las encuestas daban como ganador a Lula, sin embargo, no fue por una gran ventaja su victoria. Para muchos, el gane se debe que la gran mayoría de brasileños tiene una buena opinión de Lula, así como de sus gobiernos, agregado que Bolsonaro el ayudó con decir o hacer cosas, entre comillas controversiales, cierro comillas. Espero que Lula no vuelva a cometer los mismos errores que, en sus dos gobiernos anteriores hizo. Entre paréntesis, me refiero a no hacer nada con respecto a la corrupción, cierro paréntesis. Y deseo que el pueblo brasileño le vaya muy bien en todo. 12. Sábado en Sri Lanka, cuando cientos de manifestantes irrumpieron en la residencia oficial del presidente. Crisis política en Sri Lanka. Quizás ni sabías que existía este país, pero es un país que está en una crisis alimentaria y económica que hizo que el expresidente Gotabaya Rajapaksa renunciara y huyera del país. Para quienes no sepan, esta crisis comenzó a partir de una idea estúpida. El expresidente Gotabaya Rajapaksa quiso realizar un experimento agroecológico, que dejaré un link a un post de Facebook, donde lo explico mejor, una parte porque el presidente tuvo que huir. Y, para resumir, fracasó el experimento. Eso produjo una catástrofe que movilizó a las personas a protestar. Esto nos puede dejar una enseñanza. Si vas a realizar un experimento que puede afectar a tu país, asegúrate de contar con los datos científicos que amparen o permitan deslumbrar un buen final. 11. Comenzamos en Chile, donde la población rechazó de manera abrumadora la propuesta de una nueva constitución. Plebiscito en Chile, un día que quedó en la historia, ya que la mayoría del pueblo chileno dijo que no al proyecto de la nueva constitución. Muchos de la derecha celebraron esta victoria. Otros quedaron con muchas dudas, ya que, si hubo protestas que costaron cientos de vidas, lo que originó un plebiscito, donde la mayoría estuvo de acuerdo en cambiar la actual constitución. ¿Por qué hoy una gran mayoría estaba en contra? Pues hay varias respuestas, pero si quieres una simple, te puedo decir, es que la gran mayoría estaba de acuerdo con una nueva constitución, pero no significa que estaban pensando en la misma constitución. Espero que el pueblo chileno pueda escoger una constitución que beneficie a la gran mayoría de ese país. 10. El primer ministro británico Boris Johnson presentó finalmente su renuncia después de horas de intensa presión. Crisis política en Reino Unido. El escándalo del Parigay logró que el primer ministro Boris Johnson renunciara. Aunque al principio se había negado en renunciar, pero por la presión del público y de su propio partido, debió de salir del puesto.
El escándalo, que consistió que, durante la cuarentena estricta del Reino Unido, el ex primer ministro, junto a varios miembros de su gabinete, realizó fiestas o celebraciones. O sea, el señor Johnson violó su propia ley. Y el pueblo británico, no se lo perdonó. Su sucesora fue Liz Truss, y ella logró un récord, y fue el de estar 45 días en el puesto. Su renuncia se debió que su política económica devaluó la libra. Actualmente, el primer ministro es Rishi Sunak. 9. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos selectivos. Condena a Cristina Fernández de Kirchner. No fue un buen año para la vicepresidenta de Argentina, desde el intento de asesinato hasta su condena por el delito de administración fraudulenta, en el que la inhabilita de por vida en estar en un cargo de elección popular, y debe pasar en prisión por 6 años. Obviamente, que el fuero constitucional la protege, por lo que, en este momento, no irá a la cárcel. Esta sentencia ha dividido más al país. Y lo triste, es que por los comentarios de muchos, me da la impresión que no les interesa realmente la justicia. Porque para muchos, esta sentencia confirma que la mujer siempre fue una corrupta, así como sus 2 gobiernos anteriores. Pero para otros, esto confirma que el sistema judicial es corrupto, y está del lado de los poderes económicos. Y la justicia a nadie, al parecer le importa mucho. 8. La Organización Mundial de la Salud declaró este sábado 23 de julio el actual brote de viruela del mono como emergencia internacional. Viruela del mono. Aunque esta enfermedad no es nueva, ya que el primer caso en un humano fue en el año 1970, pero en este año tuvo mucha importancia, al reportarse varios casos en países de Europa y en Estados Unidos. Muchos temían que esto se volviera una nueva pandemia. Afortunadamente no fue tan grave, pero no significa que las autoridades no están pendientes de la enfermedad, ya que, de la noche a la mañana, puede que vuelvan las cuarentenas. 7. Las portadas muestran esta cara. Una joven de 22 años muerta el viernes pasado, presuntamente a manos de la policía de la moral. Protestas en Irán. Este año, la nación islámica convulsionó. Todo debido al asesinato de Mahsa Amini, porque no llevaba puesto bien el yihad o velo islámico. Y la policía de la moral, se la llevaron y la torturaron. Obviamente que las autoridades islámicas, trataron de justificar, y decir que esa muerte, se debió por entre comillas otras causas cierro comillas. Pero a las personas no les interesaron, esas entre comillas otras causas cierro comillas. Por lo que fueron a protestar. Según cifras oficiales, los muertos son 500, pero según otras fuentes pueden ser más la cantidad de muertos. La teocracia de Irán ha respondido, como debíamos esperar, con represión y condenas a muerte. La verdad, sería algo poético que, gracias a las mujeres, el régimen de los ayatolas caiga. Espero que el próximo año sea un buen año para todos los iraníes, especialmente para las mujeres. Esperemos que sea un mejor país, y que caiga de una vez por todas la teocracia iraní. 6. Esto que ves es el paradisíaco archipiélago de Tonga, que vivió este sábado una de las peores erupciones de las últimas décadas. Erupción de volcán en Tonga. Una erupción que muchos se sorprendieron, e incluso muchos se enteraron que existía ese país. Afectó a varios países de Oceanía. Y dio alerta de posible tsunami en varios países del continente americano. Dejó 5 muertos. Se considera la mayor erupción volcánica de este siglo. 5. Varios activistas en París, Francia, se manifestaron en contra de la FIFA. Mundial de Qatar. Un mundial lleno de controversias, pero no por el fútbol, sino que este año, la sede del mundial, se realizaría en un país que no tenía las condiciones geográficas o climáticas para hacerlo. Un país que nunca se oyó que poseyera una tradición futbolística. Un país que, en materias de derechos humanos, es deplorable. Y un país que nos demuestra que el dinero sí mueve montañas y a personas. Una felicitación a la selección argentina por ganar este mundial. Esperemos que la FIFA se reforme porque realmente lo necesita. 4. Presidente Nayib Bukele estableció un régimen de excepción. Régimen de excepción en El Salvador. En la República de El Salvador se ha pasado casi 8 meses en régimen de excepción, lo que permitió al gobierno pudiera encarcelar a cientos de personas por haber pertenecido a una pandilla o sospechar que son pandilleros.
Aunque fue condenado por organizaciones internacionales o de defensa de derechos humanos, la verdad es que la gran mayoría de la población acepta los resultados, tanto así que le ha permitido al presidente Bukele lanzar su candidatura a la reelección presidencial, aunque eso viole la Constitución, pero la gran mayoría apoya la reelección presidencial. 3. El presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, fue detenido tras dar golpe de Estado. Destitución de Pedro Castillo. Les presento a un tonto mayor, a un hombre que ni siquiera pensó bien al intentar realizar un autogolpe de Estado. Un hombre que ni siquiera buscó el apoyo del ejército para hacer ese golpe. Un hombre que ni siquiera tuvo un plan para huir. Damas y caballeros, les presento al tonto mayor, Pedro Castillo. Un hombre que se pronosticaba que sería populista. Al final el tema de la corrupción fue lo que condenó a su gobierno. Pero hablando en serio, hay que felicitar a los peruanos por poseer un sistema legal y político bastante fuerte que permitió que el presidente no se saliera con la suya. Sin embargo, esperemos que Perú pueda encontrar estabilidad política, pueda haber consensos entre la oposición y el gobierno, y que todos los peruanos tengan un mejor país. 2. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty. Muerte de la reina Isabel II. Esta muerte realmente conmocionó al mundo. Hablamos de una de las mujeres más importantes y poderosas de la historia. 70 años en el poder. Una mujer muy amada pero también muy odiada. La reina Isabel II falleció el día 8 de septiembre. La jefa de Estado de 14 países, cuya importancia histórica es indiscutible. Se espera que el futuro rey Carlos pueda llenar el vacío que dejó su madre, aunque lo dudo mucho. Puestos extras. Antes de pasar al primer puesto, deseo realizar algunas menciones honoríficas. Tragedia de fútbol en Indonesia. Abolición del derecho constitucional de abortar en Estados Unidos. Ola de violencia en México. Masacre de católicos en Nigeria. Estampida en Corea del Sur. Represión a las protestas en Kazajistán. Crisis política en Honduras. Tragedia en Querétaro. 1. El ejército ruso no actúa como la potencia militar que parecía ser antes de la invasión. Guerra entre Rusia y Ucrania. Una invasión que Rusia, desde el año pasado, ya había anunciado. Una invasión que se supone que duraría solo 10 días. Pero es una invasión que lleva 10 meses. Creo que muchos dábamos por hecho que Ucrania perdería. Sin embargo, Ucrania no se ha rendido ante el déspota de Putin. Los ucranianos han demostrado un valor digno de admiración. Y, sobre todo, esta guerra nos enseña que una cosa es presumir tu supuesto poder militar en los desfiles, pero otra cosa es demostrarlo en la vida real, o sea en la guerra. Creo que los que son fanboys rusos deben estar decepcionados, porque su idea de que era un ejército poderoso se fue al caño. Esperemos pronto que los ucranianos logren expulsar al ejército invasor. También deseo que las personas no caigan en la propaganda rusa. Conclusión. Este año pasaron muchas cosas. Muchas de ellas serán olvidadas, o fueron olvidadas. Espero que el próximo año nos vaya bien a todos. Espero que el próximo año tengas un buen año. Espero que logres todos tus propósitos. Y espero que me sigas viendo y dando like para que así yo también crezca. Cuídate. Nos vemos pronto.